Buenas tardes, nosotros les vamos a explicar sobre el efecto de la intensidad de sombra en la morfología y fisiología de las plantas de Nochebuena. Primero les vamos a dar una pequeña introducción. Sabemos que uno de los usos principales que se le ha dado a las plantas es la producción ornamental o decorativa de ellas, usando principalmente sus flores. Existen muchos factores que determinan la formación de las flores y su calidad. Uno de los factores más importantes es el flujo de fotones fotosintéticos o también pues simplemente la cantidad de luz que reciben las plantas. Los bajos niveles de luz se han relacionado con diferentes formas de desarrollo floral. Sabemos que las nochebuenas son de las plantas más comunes durante la época navideña debido a su color rojo pues muy característico. Y bueno, son plantas originarias de México y se han cultivado masivamente en los últimos años, ya que su uso se ha extendido por todo el mundo. Y bueno, justamente mejorar la calidad de los cultivos de plantas de Nochebuena es pues de gran importancia justamente para favorecer este comercio internacional. Bueno, lo que se hizo en este experimento fue justamente utilizar esquejes enraizados de plantas de Nochebuena, ponerlos en macetas de 15 centímetros de diámetro con un sustrato que tenía tierra, fibra de coco y tepojal. El tepojal sabemos que es un sustrato inerte que pues es de origen volcánico, ¿no? Y es muy común en el uso para pues, plantas justamente aquí en México. Bueno, durante la primera semana lo que se hizo con estas plantas fue pues acostumbrarlas a un ambiente de vivero con un 60% de sombra. Se regó abundantemente la primera semana y se abonó un poco la tierra también. Ya a la segunda semana, al final de la segunda semana, se inició el tratamiento de sombra, en el cual se pusieron 5 niveles de sombra diferentes: 30, 48, 58, 78 y 92% de sombra. Estos niveles de sombra se alcanzaron con diferentes mallas protectoras que pues disminuían la cantidad de luz que llegaba a las plantas. A los 60 días de que se trasplantaron las plantas, inició la inducción de la floración, ya que sabemos que las nochebuenas son plantas que florecen durante días con periodos de luz cortos. A través de esta inducción también se cambió el riego, que fue abundante durante todos los días, y también se fertilizó semanalmente. Durante el día 60 también se midió la asimilación de CO2 con algunas cámaras de intercambio de gases. También semanalmente se midió el largo del tallo. También se midieron los niveles de clorofila en 2 ocasiones, en el día 90 y en el día 28. En el día 27 también se logró medir el ancho del mesófilo haciendo cortes transversales de las hojas. Y para el final del experimento se midieron el área foliar, el área de la bráctea y los pesos secos de las plantas. Y ya, y ni modo. Ok, vamos a empezar. Vamos a ver qué salen los resultados. Vamos a empezar con esta pequeña tablita de aquí, la tabla 1, o más bien la única tabla que hay en todo el artículo, en donde podemos ver la densidad de flujo de fotones fotosintéticos, o PPFD, recibida dentro del invernadero durante 5 meses bajo 5 niveles de sombra. Aquí podemos ver los niveles de sombra y aquí el PPFD. Este, los tratamientos, o más bien los niveles de sombra, fueron calculados a partir de que se asumió de que un 100% de radiación máxima es un día despejado fuera del invernadero, en donde se hizo el experimento, el cual se hizo en julio, como pueden ver aquí. Y en julio fue cuando se recibieron la máxima intensidad lumínica. Aquí es donde se da el máximo valor y empieza a bajar desde ahí, la cual es una reducción gradual hasta noviembre, donde ya las plantas están listas para ser vendidas. El valor de radiación, el valor de PPCD ya es un poquito más de la mitad. Aquí sí es la mitad, pero aquí ya se redujo bastante. Entonces, a continuación, vamos a ver cómo los diferentes tratamientos de sombra
tuvieron efectos marcados en los rasgos morfológicos y fisiológicos de las plantas de Nochebuena. Vamos a ver cómo afectaron los tratamientos de las plantas. Vamos a ver estas dos figuritas de aquí. La figura uno es de elugación del tallo. Podemos ver cómo los tratamientos afectó al tallo. Aquí tenemos los tratamientos. Y aquí podemos ver cómo empiezan a crecer conforme pasan los meses y los días. Aquí tenemos 30% y 92%, los cuales fueron los que tuvieron una inhibición de la elongación del tallo. Pero en 48, 58 y 78% podemos ver que estas se produjeron en las plantas más altas, siendo 78% la que produjo las plantas más altas. Y en cuanto a la asimilación del CO2, esta fue evaluada de 60 días después del trasplante. Pasó de 5,8 en 30% de sombra a 7,9 con 58% de sombra. Desde este punto empezó a bajar drásticamente, llegando a valores de 3,3 para el 78% y 2,6 para 92% de sombra, siendo una diferencia bastante grande. En la figura 3 podemos ver cómo los tratamientos de sombra afectaron al contenido de clorofila A, B y su total en la etapa vegetativa, o sea, a 90 días después del trasplante. Podemos ver que en la clorofila A, esta va aumentando gradualmente y en el tratamiento 92, el 92% de sombra es donde subió más. Y en clorofila B, podemos ver cómo se quedó relativamente constante desde el tratamiento de 30% hasta el tratamiento de 78%. Y en esta figurita de aquí, en la figura 4, vemos lo mismo, pero ahora en la etapa reproductiva, o sea, 128 días después, en donde los valores absolutos de clorofila A y B, pues fueron más altos que el estado vegetativo. Si lo ponemos a comparación, se ve una diferencia en los datos. En la figura 5 podemos ver cómo afectaron los tratamientos de sombra en cuanto al grosor del mesófilo de la Nochebuena. Aquí tenemos en cuanto subió, es que está en micrómetros, y los tratamientos. En el tratamiento de 30% podemos ver que el grosor subió más que cualquiera de los otros. En el tratamiento 48 y 58, pues los datos fueron más o menos similar, pero en 78 y 92% fueron donde se dieron los datos más bajos, dando un mesófilo con un grosor más delgado. Ok, en la figura 6 tenemos cómo los tratamientos afectaron al área foliar y al área de la bráctea. Esta cosita bien bonita roja que todos pensamos que es una flor, pero que no es una flor. Que está en metros cuadrados. Podemos ver aquí, en la área foliar, que el tratamiento 48, 58 y 78 fueron los que tuvieron los datos más altos, mientras que 30 y 92 tuvieron los datos más bajos, teniendo un promedio de 0,20 metros cuadrados. Mientras que en la bráctea tenemos datos muy diferentes. Podemos ver que 30 tuvo un dato muy pequeño, pero que en 48 subió así drásticamente. Y de ahí se dio una reducción gradual, siendo los datos más y más pequeños, dando un promedio de 0,0943 metros cuadrados de área. Algo importante mencionar es que el tratamiento 48 de sombra fue el primero en, en inducir el desarrollo del color de las brácteas, comenzando 120 días después de que fue trasplantada la planta, seguido por el 58% a los 125 días, luego el 30% a los 136 días y el 78% a los 144 días. El 92% fue a los 155 días, para que se den cuenta. Bastante duro. En la figura 7 y la última figura, podemos ver el efecto de los 5 niveles de sombra en el peso seco de brote de las Nochebuenas. Podemos ver que en el tratamiento de 48%, fue el más alto, con un promedio de 24 gramos de peso seco. Eh, El tratamiento 58 y 78, pues ahí se llevaron y tuvieron un promedio alrededor de 17 gramos.
Pero en 30 y 92% fueron donde se dieron los más bajos, teniendo un promedio de 10.5 en 30% y 92% con un 7.0 gramos, teniendo una reducción bastante significativa. Pero 48%, siendo el más importante, tuvo un promedio de 24 gramos. Nada mal. Muy bien. Ya hablamos de los resultados, pero vamos a analizarlos mejor. Vamos a ver exactamente qué nos quieren decir. Vimos que los resultados nos dieron este, diferentes variables. En la elongación del tallo, el área foliar, el peso seco, la parte aérea, todo esto se vieron afectados negativamente bajo luz alta, que era el tratamiento del 30%, y luz baja, que era el 92%. Mientras que los tratamientos medios, que son 58, 48 y 78%, estimularon a todas estas variables. Eh, y pues, ¿hay evidencia que pueda ayudar a estos resultados? Pues claro que la hay, por supuesto que la hay. Ya ha habido trabajos similares a los que hubo en este artículo. En un trabajo se pusieron a estas dos plantas, al Selencerus megalanthus y a Hylocerus pulvirisus, a tratamientos diferentes de sombra. A Selencerus megalanthus, que es una pitaya amarilla, la pusieron a 30% de sombra, y en ese tratamiento fue donde creció más, donde se elongó más el tallo. Mientras que Hylocerus pulvirisus la elongación llegó a su punto máximo en 60% de sombra, por lo que esta planta de aquí necesitó más, más sol, y esta necesitó menos para poder elongar su tallo. Por lo que podemos ver que los datos son muy variables, pero muy similares a los que obtuvimos en el artículo. Pues vámonos a algo más específico, vámonos a las brácteas. Pues como todos sabemos, esta es la parte más importante de las Nochebuenas, y la razón por la que son vendidas tan bien. Y como vimos en los resultados, solo el tratamiento de 48% de sombra generó las brácteas más grandes y más rápido que cualquiera de los otros tratamientos. Los tratamientos de intensidad de luz alta y baja solo retrasó el desarrollo del color de estos. Por ejemplo, en 30% se retrasó 16 días. En 78 y 92% se retrasó 24 y 35 días respectivamente. O sea, eso es un mes. Y nosotros, como vendedores o compradores, queremos que estas sean grandes y coloridas. No, y no podemos simplemente estar ahí esperando un mes. Claro, también 92% es prácticamente ponerla en la oscuridad, pero eh, ah, se entiende mi punto. Vámonos un poco más específico, vámonos con las brácteas, la parte más importante de las Nochebuenas y la razón por la que son bien vendidas. Como ya vimos en los resultados, vimos que el tratamiento de 48% de sombra produjo brácteas con una área más grande y con un desarrollo más rápido que cualquiera de los otros tratamientos. Las intensidades de luz alta y baja solo retrasaron el desarrollo de color en estas. Por ejemplo, en el tratamiento de 30% de sombra se retrasó 16 días, o en el de 58%, bueno, en este solo se retrasó 5, pero aún así un retraso. Pero en el que sí se retrasó fue en el de 78% y 92% de sombra, en el cual se retrasaron 24 y 35 días respectivamente. O sea, eso es prácticamente un mes. No, es un mes y más. Por lo que nosotros, ya seamos compradores o vendedores, no nos conviene. Nosotros queremos que las plantas sean grandes y coloridas. Y pues la iniciación de la floración y las características con valor comercial en plantas ornamentales, no solo las nochebuenas, cualquiera, están influenciadas principalmente por la temperatura y la intensidad lumínica. Pero los valores óptimos de estas variables eh,
Estas variables ambientales para producir plantas de alta calidad van a depender de la especie. Todo depende de la especie. ¿Cómo no va a depender de la especie? Hay un estudio que ha demostrado que en crisantemo, en esta bonita planta de aquí, que la baja intensidad lumínica retrasó la floración, aunque en otras especies las bajas intensidades de luz hacen lo contrario, promoviendo la floración temprana, por lo que depende de la especie, depende de exactamente de qué tipo de planta estemos tratando. Recordando otra característica que cambió gracias a los tratamientos de sombra, fue la de la asimilación del dióxido de carbono. Los niveles altos de sombra, que en el tratamiento 78% y 92% de sombra, redujeron significativamente esta asimilación, pero este se estimuló gradualmente desde el 30% de sombra hasta un máximo del 58% de sombra. Claramente, en otros estudios se ha observado en otras especies algo similar, como en el algodón, que a medida que la intensidad lumínica se reduce hasta un valor del 63% de sombra, la fijación de dióxido de carbono se reduce significativamente alrededor del 43 y 50% en comparación con plantas expuestas al 100% de luz. Y pues podemos decir que la fijación de dióxido de carbono en función de la intensidad lumínica no es constante y está determinada por la adaptación de la especie a condiciones lumínicas específicas, ya sea si es una planta de sol o de sombra. Entonces, otra vez, depende de la especie. Ok, en cuanto a las clorofilas, pudimos ver que mientras se aumentaba el nivel de sombra, aumentaba el nivel de la concentración de clorofila A y B, la cual estaba expresada en peso seco. En ambas etapas, en etapa vegetativa y en etapa reproductiva, se vio que el tratamiento más, en donde se expresó más, fue en el tratamiento de 92%. Y este tipo de incremento en la clorofila se ha visto en diferentes especies, como en esta especie de aquí. En un trabajo se encontró un alto contenido de clorofila a bajas intensidades lumínicas. Y en otro trabajo se hizo con estos tres árboles de aquí, en el cual igual, mientras se bajaba la intensidad lumínica, subía la concentración de clorofilas A y B. Y pues esto se ve como una de las respuestas más evidentes de las plantas cuando se cultivan bajo bajas intensidades lumínicas. Esta respuesta ha sido interpretada como un mecanismo utilizado por las plantas para optimizar la captación cuántica cuando la irradiancia se reduce. Prácticamente, mientras más baja la cantidad de luz, más sube la cantidad de clorofilas para poder captar luz y así no se mueren. Y otro de los resultados que vimos en el artículo fue en cuanto al grosor de las hojas de las plantas. Y ha habido estudios que han demostrado que las hojas de especies que crecen en sombra suelen ser más delgadas que las especies que crecen al sol. Los resultados encontrados en este artículo están de acuerdo con esta afirmación, ya que como vimos en los resultados, el tratamiento de 30% de sombra produjo hojas más gruesas, mientras que el 78 y 92% de sombra obtuvieron hojas más delgadas. Y pues esto es resultado de que hubo un aumento en el tamaño de las células del parénquima empalizado y también debido a un mayor número de capas en el parénquima esponjoso. Desgraciadamente no muestran este tipo de datos en el artículo, pero lo bueno es que lo dejaron ahí. Y hay estudios donde justamente se puede ver esto. Hay un proyecto en el cual se cultivaron estas dos plantas de aquí, donde se pusieron a diferentes niveles de luz, donde se produjo un aumento en el grosor del mesófilo a intensidades lumínicas más altas, lo cual está altamente relacionado con un aumento en la longitud de las células del parénquima empalizada, lo cual pasó en Helferi, mientras que en Odorata, las capas del parénquima esponjoso se volvieron más gruesas. Y pues ya, en conclusión y ya para acabar, los resultados de este estudio indican que hubo un marcado efecto en la morfología y fisiología entre los niveles de sombra,
Y pues quedó en claro que el tratamiento de 48% y el de 58% de sombra produjeron plantas con las mejores características para el mercado, además de que los niveles altos de sombra incrementaron el tiempo para la madurez reproductiva. Por lo que sí, así es, la sombra ayuda a las plantas de Nochebuena. Así que pues, que viva la Navidad y las vacaciones. Espero, espero les haya gustado esto. Si no, pues ya, ni modo. Bye bye. Give it to me.